Hemos dicho, hemos dicho que hay dos formas de reconocer quiénes somos. Una forma incorrecta y otra correcta. La forma incorrecta es a través de la introspección o el autoanálisis. Y si nosotros queremos saber quiénes somos a través de la introspección y el autoanálisis, vamos a ser engañados y vamos a llegar a un diagnóstico equivocado. Y es el problema que tiene el laodicense. El laodicense llega a una conclusión de sí mismo de acuerdo a la introspección. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es decir, el laodicense llega a la conclusión de que está bien y que no necesita hacer ningún tipo de cambio. Por otra parte está la revelación. La revelación es la palabra, la que nos dice quiénes somos. Y la palabra nos dice que somos pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Entonces, la lucha que hay es entre aceptar o el autoanálisis que me dice que yo estoy bien o aceptar la revelación que me dice que yo estoy mal. También la escritura señala que nosotros por naturaleza somos malos, somos malos. Mi pastor, ¿puede activar nuevamente el micrófono? Gracias. La escritura señala que nosotros somos malos, todos nosotros somos malos y como todos nosotros somos malos, no podemos hacer lo bueno, dice la escritura, no podemos hacer lo bueno porque para hacer lo bueno se necesita ser bueno y bueno solo hay uno, Dios. Por lo tanto, todo lo bueno, dice Santiago 1:17, desciende del Padre de las luces, desciende de Dios toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que la lucha que nosotros tenemos es o aceptamos la revelación que dice que somos malos, que necesitamos ser transformados, o creemos en el autoanálisis que dice que nosotros estamos bien. Así que, continuando con ese hilo de pensamiento, ¿por qué la escritura dice que somos malos? ¿Por qué? ¿Por qué dice que somos malos? Lucas 11:13. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo 13. Dice la escritura, y si vosotros siendo malos, esto es revelación, la Biblia no dice que somos buenos, la Biblia dice que somos malos. ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Por qué somos malos? Porque desde el nacimiento, por naturaleza, nacemos unidos al pecado y separados de Dios. Cuando usted y yo nacimos en esta tierra, nacimos unidos al pecado y separados de Dios. Nacimos con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa opera dentro de nosotros. La escritura señala que esa naturaleza se conoce como la carne, el viejo hombre o el pecado que habita en nosotros. Salmo 51:5. Salmo 51:5. Dice la palabra del Señor. En cambio, en maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Es un asunto que viene desde el nacimiento. En maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre. Es un asunto que viene desde el vientre. Salmo 58:3. Es un asunto que viene desde el nacimiento. Salmo 58:3. Los impíos se desvían desde su nacimiento. Desde que nacen se descarrían y hablan mentira. La escritura dice que estamos apartados de Dios desde que nacemos. Y el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7, el versículo 15, dice que nosotros no podemos hacer lo bueno, aunque queramos hacer lo bueno, no podemos hacer lo bueno porque dentro de nosotros hay un poder llamado pecado. Nosotros por nosotros mismos, aunque queramos hacer lo bueno, no podemos hacer lo bueno. Romanos 7, 15 y 17.
dice la palabra del Señor. Realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. ¿Dónde habita el pecado? Dentro de nosotros. El pecado habita en nosotros y es un poder activo o puede ser un poder pasivo, y eso lo vamos a estudiar entre hoy y mañana. Ahora, como ese poder está dentro de nosotros, Dios se ha propuesto liberarnos de ese poder, salvarnos de ese poder, salvarnos del pecado. Pero recuerde que el pecado no solamente tiene que ver con las obras, sino que el pecado tiene que ver con una naturaleza. ¿Dónde dice que es una naturaleza? La carne es una naturaleza, el viejo hombre es una naturaleza, es un poder, es el pecado que habita dentro de nosotros. ¿Dónde dice? Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Ese poder que habita en nosotros es nuestra naturaleza caída. Efesios 2:3. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne. Ese poder llamado pecado produce deseos, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, toma el control, es decir, nos hace sus títeres. El libre albedrío que tenemos, la decisión y la voluntad, nosotros terminamos rendidos ante ese poder. Ese poder nos manipula, el pecado nos manipula cuando estamos en la carne. Continúa diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, igual que los demás. Ahora, ese poder llamado la carne, pecado o naturaleza caída, se manifiesta de dos formas en nosotros. Se manifiesta a través de obras buenas y a través de obras malas. ¿Por qué? Porque el pecado de la carne es el resultado de que el hombre haya comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa que el hombre haya comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Significa que de ese momento en adelante el ser humano iba a hacer tanto lo bueno como lo malo separado de Dios. Pero separados de Dios, nada bueno podemos hacer. Nada bueno podemos hacer. Así que este poder, repito, llamado la carne, se manifiesta en obras buenas y en obras malas. Las obras malas de la carne tienen que ser crucificadas y las obras buenas de la carne también tienen que ser crucificadas, porque la carne tiene que ser crucificada. La carne tiene que ser crucificada. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Gálatas capítulo 5, el versículo 24. Escuche bien esto. Este poder que está dentro de nosotros, llamado pecado, llamado la carne, llamado el viejo hombre, tiene que ser crucificado por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Cristo la crucificó tiempo pasado, pero en la experiencia diaria tenemos que crucificarla por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículo 24. La palabra del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, la carne se manifiesta en obras malas. Es decir, la carne es la raíz y las obras, buenas o malas, son el fruto. Las obras de la carne es decir, las obras de ese poder que habita en nosotros, se manifiestan de dos formas, en su forma mala y en su forma buena. En su forma mala aparece de cuatro formas. Número 1, según Gálatas 5, 19 al 21, cuando ese poder está activo en nosotros, cuando la carne está, ¿cómo nos damos cuenta que la carne está operando en nosotros? Escuche bien esto, ¿cómo usted y cómo yo me doy cuenta que la carne está activa, el pecado está activo en mí? ¿Por qué? Porque se va a manifestar. Se va a manifestar a través de cuatro formas. En su forma negativa, tiene cuatro ítems o cuatro formas. Número 1, ataca la parte sexual del ser humano.
la parte sexual lo gobierna el ser humano o lo domina. Número 2, si no gobierna la parte sexual del ser humano, ese poder termina gobernando la parte espiritual del ser humano. Y si no domina la parte espiritual del ser humano, termina gobernando las relaciones interpersonales. Es decir, daña las relaciones que tenemos con los demás. Y si no daña las relaciones que tenemos con los demás, termina autodestruyéndonos. ¿Cómo sé eso? Gálatas 5, 19 al 21. Estamos identificando cuando la carne me gobierna, cuando la carne me domina. Recuerde que el problema de la odicencia es que se cree que está bien, que no tiene necesidad de nada. Pero la revelación dice que está en bancarrota espiritual. Y recuerde que la Odisea es la iglesia comprendida entre 1844 hasta la venida de Cristo. Es decir, somos nosotros, es este periodo. Y Dios no se equivoca. Dios dice que en este periodo, no digo todo su pueblo, pero sí parte de su pueblo, y por eso tenemos que ser examinados a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Su pueblo va a creer que está bien, que es rico y que no tiene necesidad de nada, pero su pueblo no sabe que es un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que aunque diga que soy rico, en la vida práctica soy un pobre, desventurado, ciego y desnudo? Cuando examinándome a la luz de la Biblia me doy cuenta de que la carne me está gobernando. ¿Y cómo sé que la carne me está gobernando? Si alguna de estas características se manifiesta en mi vida, es una prueba irrefutable de que la carne me gobierna, de que el pecado me está dominando y no el espíritu del Señor. ¿Cómo lo sé? Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Mire, la primera parte es la parte sexual. Si mi vida sexual, si la vida sexual del creyente está siendo dominada por una sexualidad tergiversada, por una sexualidad pecaminosa, es una manifestación de que la carne lo está gobernando, aunque diga que no tiene necesidad de nada. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia son pecados de tipo sexual. Y ahí se incluye la pornografía. Si hay pornografía en la vida del creyente, si hay masturbación en la vida del creyente, si hay adulterio, si hay fornicación, es una manifestación de que la carne lo está gobernando, que la carne no ha sido crucificada. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Cuando espiritualmente, la espiritualidad se desvía de Dios y busca otras fuentes, busca ayuda en el enemigo de Dios. Continúa diciendo el versículo 20, idolatría y hechicería. Cuando el creyente termina consultando brujos, espiritistas, chamanes, es una manifestación de que la carne está gobernando al creyente. Y hay casos, escúcheme bien, hay casos de hermanos. He tratado casos de hermanos que desafortunadamente terminan consultando brujos, espiritistas, personas que han sido bautizadas en la iglesia y terminan con esta práctica. Esa práctica es una manifestación de que la carne lo está gobernando. Continúa ahora con las relaciones interpersonales. Estamos leyendo Gálatas 5, ahora pasamos al versículo 20. Leímos primero el 19. Gálatas 5:20. Continúa diciendo que las relaciones interpersonales se dañan. Ahora, si mis relaciones interpersonales con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la fe, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera que sea, se manifiesta esto, es una señal de que la carne me gobierna, que no estoy andando en el espíritu, sino que estoy satisfaciendo los malos deseos de la carne y que se están manifestando las obras de la carne. ¿Cómo lo sé? Dice aquí, enemistades. Si hay enemistades, si hay pleitos, si hay celos, es decir, cuando yo creo que yo soy el que debe hacer las cosas en la iglesia y que si yo no hago las cosas en la iglesia, las cosas no salen bien y que yo soy el que debo tener el cargo del que manda y que los demás me tienen que obedecer y que si alguien hace algo, por dentro siento como una incomodidad. Si alguien hace algo bueno en la iglesia y le dan reconocimiento y por dentro yo siento incomodidad, si yo quiero de repente brillar por encima del otro,
es una manifestación inequívoca de que la carne me está gobernando. Aunque yo diga que soy creyente, es una manifestación de la carne en mí. Cuando tengo conflicto con mi prójimo, cuando tengo contiendas, cuando tengo pleitos, cuando dentro de mi corazón hay rencor, hay resentimiento, es una manifestación de la carne. Explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidia, homicidios. Cuando mis relaciones interpersonales están dañadas, es una manifestación de que la carne me gobierna. Y finalmente viene la autodestrucción. Viene la autodestrucción, que es borracheras, es una persona que se autodestruye. Mire que empieza con las relaciones sexuales, pasa con la vida espiritual, después pasa a las relaciones interpersonales y termina con la autodestrucción. De esas 4 maneras se manifiesta la carne. O sea, Dios me está diciendo, me está mostrando cuando la carne me gobierna. Orgías y cosas semejantes a estas, os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a la carne en su forma buena. Estas son las malas obras de la carne. Ahora vamos a ver las buenas obras de la carne. Tanto las malas como las buenas tienen que ser crucificadas. ¿Cómo así que la carne hace cosas buenas? Sí, escúcheme bien, y esto es lo más delicado. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Como nuestro corazón y nuestra mente es engañosa. ¿Por qué es engañosa? Porque entre nosotros hay un poder llamado pecado y el pecado es un engaño. Y el pecado nos puede hacer creer que somos ricos, que nos hemos enriquecido y que no tenemos necesidad de nada. Que los que necesitan son los evangélicos, que los que necesitan son los pentecostales, que los que necesitan son los católicos, porque nosotros como adventistas estamos bien. Ahora, escuche bien esto. Este problema de la carne no solamente afecta a los pentecostales, a los católicos. Este problema de la carne afecta a todos los seres humanos. Y aún la carne se puede manifestar en la vida religiosa. Es decir, tergiversando la espiritualidad, haciéndonos creer que estamos bien con Dios cuando en realidad no lo estamos. ¿Dónde lo dice? Escúcheme bien. En la carne se puede orar, en la carne se puede ayunar, en la carne se puede diezmar, en la carne se puede arrepentir falsamente, en la carne se puede amar. Escuche bien eso. Se llaman las buenas obras de la carne. Y esas buenas obras tienen que ser crucificadas. Es decir, esas oraciones, esos ayunos, esos diezmos, no estoy diciendo que el diezmo no hay que darlo, estoy diciendo que sí hay que darlo, pero no en la carne, sino en el espíritu. En el espíritu, esos arrepentimientos y ese amor, escúcheme bien, porque aún la carne puede amar. Y ese es el engaño más tremendo. Que la carne gobierne al creyente y el creyente piense que lo está dirigiendo el Espíritu de Dios. ¿Dónde me dice la Biblia que la carne puede hacer todo esto? Escuche bien esto. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 12. Vamos a mirar ahora las buenas obras de la carne, que también tienen que ser crucificadas. Lucas 18, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Orar está bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Dice la escritura. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Escuche bien, ahí está el problema. Ahí está el problema. El fariseo oraba consigo mismo. Recuerden que el primer día dijimos que hay 2 tipos de oraciones que Dios no quiere que hagamos. La oración tipo hipócrita y la oración tipo gentil. El problema de la oración tipo hipócrita, Mateo 6:5 dice, y orando no seáis como los hipócritas,
que ellos aman orar de pie en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Es decir, la oración tipo hipócrita es la que hace creer al ser humano, a la persona, que es más santa que otra, que es más espiritual que otra, y hace que la vida espiritual sea una competencia, una rivalidad entre quién es más santo que el otro. Oraciones hipócritas. Aquí hay una muestra de la oración hipócrita. Dice aquí, el fariseo oraba de pie consigo mismo. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo con Dios, pero este hombre se pega un viaje desde la casa hasta el templo para hablar consigo mismo, con él mismo, algo que puede haber hecho en la casa. Pero la carne, como es engañosa, engañoso es el corazón, le hace creer que está hablando con Dios. Escúcheme bien esto. Todas las oraciones que le vemos, nosotros tenemos que estar seguros de que la estamos haciendo en el Espíritu. Oraré con el Espíritu y con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Oraré con el Espíritu y con el entendimiento. ¿Por qué? Porque lo otro es orar con la carne. Y aquí es una oración en la carne. Y le hace creer que está hablando con Dios, porque continúa diciendo, Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres. Noten ahora la competencia. Los demás están perdidos. Este es la odicense. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Los que están mal son los pentecostales, los que están mal son los católicos, los que están mal son los evangélicos, pero yo soy adventista. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Gracias, Señor, porque estoy en un nivel espiritual superior. Es una manifestación de la carne, el egocentrismo, el orgullo espiritual. Es una manifestación de la carne. Continúa diciendo, no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, eso está bien, y doy diezmo de todo lo que gano, eso está bien, pero lo está haciendo en la carne. Noten esto, ora, ayuna, diezma y va al templo. Escúcheme bien, va al templo, ora, ayuna y diezma. Todo en la carne, escuche bien eso, 4 cosas buenas. Ir al templo, orar, ayunar, diezmar, desafortunadamente en la carne. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos haciendo eso en la carne, porque está claro aquí que en la carne se puede ir al templo, que en la carne se puede ayunar, que en la carne se puede diezmar y en la carne se puede orar. Ahora, escúcheme bien. En la Biblia, en el libro de Zacarías, en el capítulo 7, Zacarías capítulo 7, está registrada la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estuvo ayunando, orando y llorando. Escuche bien esto, 3 verbos. Llorar, orar y ayunar durante 70 años en la carne. ¿En qué? En la carne, como lo está escuchando. Ese poder es engañoso, engañoso y nos puede engañar. Por eso no podemos hacer introspección, tenemos que ir a la revelación. Porque podemos estar haciendo cosas buenas, pero en la carne. Y la carne no puede agradar a Dios, dice la Biblia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque eso mismo hay que hacerlo, pero en el Espíritu. En Zacarías capítulo 7, el pueblo oró, ayunó durante 70 años en la carne. ¿Y cómo se dieron cuenta que estaban haciéndolo en la carne? Cuando Dios se los reveló. Cuando Dios se los reveló. Porque por sí mismo no se puede detectar a la carne, a no ser que Dios nos revele que estemos en la carne. Capítulo 7 del libro de Zacarías. Zacarías capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Versículos 1 al 4. Escuchen bien esto. Ayunando, orando y llorando en la carne durante 70 años. ¿Usted sabe lo que es estar en la iglesia durante 70 años engañado?
pensando que estoy en el espíritu cuando en realidad estoy en la carne. Por eso se necesita la revelación, porque la revelación es la que le dice al odicense cómo es que verdaderamente está. Y recuerde que el mensaje de la Odisea es para nosotros. Pueblo, es para nosotros. Zacarías 7. Dice la palabra del Señor, versículos 1 al 4. En el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías, el cuarto día del mes noveno, que es Quisleo, noviembre. La gente de Betel había enviado a Sarese de Argemelech con sus hombres a implorar el favor de Dios. Note lo que dice el versículo 2. Implorar el favor de Dios. ¿Y sabe que se puede implorar el favor de Dios en la carne y no en el espíritu? Es un engaño, por eso la escritura dice que engañoso es nuestro corazón, porque inclusive nos hace implorar el favor de Dios, pero en la carne, y en la carne no se consigue el favor de Dios. Es decir, no podemos agradar a Dios. Versículo 3. Y a preguntar a los sacerdotes de la casa del Señor Todopoderoso y a los profetas, ¿lloraremos? Llorar en la carne. ¿Ayunaremos? Ayunar en la carne. En el quinto mes, como ya lo hemos hecho algunos años, esos algunos años son 70 años. Y miren ahora la revelación, miren la revelación, miren la revelación, versículo 4 y 5. Entonces el Señor Todopoderoso me dijo, les reveló a Zacarías la verdadera condición del pueblo, versículo 5. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunabais y llorabais en el quinto y el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Habéis ayunado para mí? Dios le está diciendo, ¿ustedes no se dan cuenta que han estado engañados? ¿Que ha sido un ayuno en la carne, un llanto en la carne, una oración en la carne durante 70 años? Ha sido una huelga de hambre, no ha sido ayuno. Ahora, ese llanto, escúcheme bien, ellos dicen, ahí dice que lloraron. Se puede llorar en la carne. Y ese llanto nos puede hacer creer que estamos arrepentidos, familia. Ni siquiera hay que creerle a nuestras lágrimas. Porque la carne también puede llorar, haciéndonos creer de que estamos arrepentidos y que el llanto es llanto de arrepentimiento. Miren, hay que creer la revelación. Dentro de nosotros hay un poder que nos puede engañar y nos puede hacer creer que espiritualmente estamos bien. Miren, Hebreos capítulo 12, versículo 16 en adelante, el caso de Esaú. Esaú se arrepintió en la carne. Miren, se puede ir al templo en la carne, se puede orar en la carne, se puede diezmar en la carne, se puede ayunar en la carne, se puede llorar en la carne, se puede arrepentir en la carne. Son las buenas obras de la carne, es el resultado de haber comido el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y eso tiene que ser crucificado. Estas buenas obras también tienen que ser crucificadas. Si no, vamos a morir engañados. ¿Dónde dice que también nos podemos arrepentir en la carne? Hebreos 12, versículo 16 al 18. Hebreos 12, versículo 16 al 18. Esaú. ¿Ustedes recuerdan que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas? Y después dice que se arrepintió y lloró. Pero la escritura dice que fue pura lágrima de cocodrilo, que era un falso arrepentimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Escuchen esto. 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17. Que ninguno sea fornicario ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después quiso recibir la bendición, pero fue rechazado y no pudo ser movido a arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿No pudo ser movido a qué? A arrepentimiento, aunque lo procuró con qué? Con lágrimas, aunque lloró, Padre, por favor, dame la bendición, y lloró, pura lágrima de cocodrilo.
Y cierro hoy, escúchenme bien, cierro hoy con el amor en la carne. La carne también puede amar. Por eso es que la Odicense dice, yo soy rico y me enriquecí y no tengo necesidad de nada. ¿Por qué? Porque está orando en la carne, porque está ayunando en la carne, porque está diezmando en la carne, porque se está arrepintiendo en la carne, porque está amando en la carne. Entonces se engaña a sí mismo porque cree que está bien. Y por eso no pasa por la experiencia de la muerte de cruz. No quiere crucificar esas buenas obras porque eso es lo que le da el champú, el orgullo, el que le hace sentir de que está bien, que no es como los demás, que no es como los pentecostales ni como los católicos, que está bien. Pero eso tiene que ser crucificado. Y recuerda lo que vimos el primer día. O aceptamos lo que somos por introspección o lo aceptamos por revelación. Esto es revelación. Usted verá qué le cree. Si lo que le dice su corazón, que usted está bien, o le cree lo que dice la revelación. Que necesitamos ser transformados. Usted verá qué cree. Yo veré qué creo también. ¿Dónde dice que puedo amar? Lucas 6:32. Escuchen bien esto. Se llaman las buenas obras de la carne. También tienen que ser crucificadas. Lucas 6:32. Las buenas obras de la carne, escucha bien esto, es esa naturaleza con la cual nacemos. Y esa naturaleza, la carne trae sus propios afectos, trae su propio amor. Se llama el amor de los pecadores, el amor de la carne. La carne también puede amar, así como la carne puede orar, puede ayunar, puede diezmar, puede arrepentirse falsamente, también la carne puede amar falsamente. ¿Dónde lo dice? Lucas 6:32. Lucas 6:32. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia, a nosotros. Porque si amáis a los que os aman, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. ¿Quiénes? Los pecadores. Los pecadores también aman. El bandido más bandido puede ser el bandido más bandido, pero ama a la mamá. Ama a la mamá. Es decir, no necesita nacer de nuevo para amar a la mamá. El bandido más bandido ama a su hijo. No necesita nacer de nuevo para amar a su hijo. Se llama el amor de la carne. El amor de la carne. Pero el amor de la carne tiene un problema. El amor de la carne es de corta duración, porque el amor de la carne termina siendo odio y rencor cuando se la cometen o cuando está en crisis. El amor de la carne tarde o temprano se acaba, es de corta duración. El verdadero amor nunca deja de ser. Y le doy una ñapita. Le doy una ñapita. Si nosotros no crucificamos la carne, cuando venga la hora de la crisis, la ley dominical, los que aman según la carne van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios y los peores enemigos de sus familiares, porque ahí no vale que se sea familia ni que se sea nada. La carne es carne y tiene que ser crucificada. La ñapita, Mateo 10, versículo 21 y 22. Esta es la manifestación del amor de la carne. Mire, ahí no vale que sea papá, que sea mamá. Cuando la carne ama, la carne tarde o temprano saca la mano y se convierte en odio, en rencor. Mateo capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice la escritura, Mateo 10, 21 y 22. El hermano entregará a muerte al hermano. Yo le pregunto, ¿dónde le quedó el amor al hermano? ¿Dónde le quedó el amor al hermano? Si lo va a entregar a muerte, se llama el amor de la carne. Tiene que ser crucificado. Continúa diciendo, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Dónde quedó el amor del papá y el hijo y el papá? ¿Dónde quedó el amor? Y seréis odiados por todos, por mi nombre. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mañana vamos a estudiar cómo crucificar la carne con sus buenas y malas obras. Cómo crucificar la carne con sus buenas y malas obras. Ese será el tema de mañana. El Señor te bendiga y te guarde en este día. Recuerda que la carne se puede manifestar tanto en las obras buenas como en las malas.
Señor nos bendiga. Amén, amén, amén. Hay victoria en Cristo Jesús. Aquí estamos atentos, Pastor Leonardo. Aquí está la iglesia. Los hermanos expresan agradecimiento. Amén. Amén. Gracias, pastor. Amén, pastor. Gracias por este Gracias, tema pastor. tan Excelente, importante excelente para lo que todos. Pastor, muchas Gracias. gracias por el tema. Dios lo bendiga, pastor. Muy importante. Pastor Dios lo Leonardo. bendiga. Amén. Buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Amén, amén, amén. Feliz día. Gracias, pastor, por ese tema tan importante ese maravilloso. tema. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos, pero esto no ha acabado. Continuamos con el pastor Erling Ortiz. Esto está poderoso. El Señor es bueno, 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 bueno con nosotros. Muy bueno. Así que vamos a orar y le damos paso al pastor Erling en la lección de escuela sabática. Recuerde, mi querido, antes de orar, queremos recordar que la esencia de este ministerio es desarrollar el hábito de pasar tiempo con Dios. Aquí estamos conectados, nos estamos fortaleciendo como una familia, juntos somos más fuertes. Sin embargo, no es de una semana, no es de 2 semanas, es de todos los días. Ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto. Entonces necesitamos pasar tiempo con Dios todos los días, a solas, todos los días. Y cada día el Señor nos fortalece cuando pasamos tiempo con Él todos los días. Antes de conectarnos aquí como una familia, necesitamos pasar tiempo con Dios orando, a solas. Necesitamos estudiar la Biblia, al menos sacar 30 minutos como mínimo para leer solitos la palabra de Dios con nuestro cuadernito y nuestro lapicero tomando nota. Necesitamos estudiar la palabra y la lección de escuela sabática. A continuación, el pastor Erling nos va a compartir la lección, pero antes de que él nos comparta la lección, ya nosotros la hemos analizado para que juntos podamos ser edificados cuando ya el pastor nos comparte la lección o el resumen de la lección. Pero esto es un trabajo de todos los días. El secreto de estos días de intercesión, de 50 días o de 40 días de oración, es ese, queridos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No es de una semana. No, voy a estar esta semanita y ya no más. No, en el nombre de Jesús, el hábito, todos los días, conectados con el Señor, todos los días, orando, porque somos los más necesitados. Realmente necesitamos mucho de Dios. Dios ha sido demasiado misericordioso con nosotros y por eso necesitamos seguir avanzando, estudiando la palabra, orando para crecer en el Señor cada día. Pidámosle a Dios que nos dé su fuerza para perseverar todos los días, todos los días. Cuando oramos a solas, cuando leemos la palabra a solas y luego nos conectamos aquí, vamos a ser más fuertes, vamos a mantenernos conectaditos y ese hábito se ha formado en el carácter, porque es el hábito que cada día nos va ayudando y nos va transformando. Es un recorderis, ¿ok? Es un recorderis de mantenernos perseverando. Hay veces no es fácil la levantadita, por alguna razón nos acostamos un poco tarde, eso es cierto. Sin embargo, en el nombre de Jesús, vamos a perseverar, vamos a estar ahí conectados con el Señor, levantándonos temprano. Nuestro primer trabajo, antes de ir al baño, antes de hacer cualquier otra actividad, de rodillas, Señor, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a orar, queridos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por hablarnos, gracias por mostrar nuestra condición, somos pecadores necesitados de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el pastor Leonardo. Bendícelo cada día, Señor, con toda bendición espiritual. Guárdalo con todos tus ángeles santos. Líbralo, Señor, del mal. Cuida de su esposa, de sus 2 hijos.
sigue guiando es el ministerio que le has entregado y que siga siendo una bendición, Señor, para la iglesia, para la sociedad. Bendícenos cada día, Señor, en este programa, porque necesitamos de ti cada segundo, cada instante, Señor. No en la carne, por favor, ponga en nosotros el querer como el hacer para perseverar. Como, bueno, la mayoría de nosotros somos inestables, un día sí, otro día no. Somos como las olas, sube y baja, pero por favor, obra en nuestras vidas para que haya en nosotros ese hábito de estar contigo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, aunque nos sintamos cansados, aunque en momentos nos sintamos un poco desmotivados, pero danos fuerza, danos poder para que todos los días estemos conectados contigo, Señor, en comunión contigo, orando, leyendo tu palabra. Bendice cada persona que se ha conectado en esta hora, Señor, y que juntos crezcamos en el Señor. Bendice al pastor Erling en la exposición de la lección de escuela sabática. También úsalo como lo has venido haciendo, Señor, durante esta semana. Que tu bendición siga con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pastor Erling, Dios lo bendiga. Aquí estamos Amén. conectados. ¿Cuántos saludamos al pastor Erling? Buenos días, pastor. Buenos Erling. días, pastor. Dios lo bendiga. Erling, buenos días. Buenos Dios días. lo bendiga. Buenos días, pastor. Amén. Bienvenido. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Recordemos el título de nuestra lección. El título de nuestra lección general, porque qué nación grande hay, y el texto para memorizar. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Y recordemos que hemos estado hablando de la grandeza que el Señor había depositado sobre la nación israelita, la nación judía, con el objetivo de que esa nación llegase a ser luz para las naciones. Bien, pues el día de hoy la lección titula Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y tenemos el texto inicial de Deuteronomio 4:1-9. Quiero recordarles aquí el consejo que les hacía el pastor, ¿no? Antes de que tengamos este espacio, pues usted ya debe haber estudiado la lección y ya debe haber sacado sus apreciaciones, sus conclusiones. Este es como un refuerzo. No nos acostumbremos solamente a escuchar la explicación de otros. Cada vez crece más como ese mal hábito, digo yo, de algunos no estudiar la lección, sino más bien escucharla a través de audios, a través de ciertos videos, y no dedicarle el tiempo para pensarla, para estudiarla, para meditarla. Creo que este es un esfuerzo para que nosotros aprendamos a hacerlo. Y si ustedes han notado, yo no estoy leyendo toda la lección aquí, simplemente estoy sacando unas apreciaciones de algo que ya he estudiado previamente. Y creo que este es el objetivo, que cada uno de nosotros aprendamos a alimentarnos de primera mano y no de segunda mano. Así que el texto bíblico dice: ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. He eliminado algunas partes para no tener tanto texto, pero he dejado aquellas que tienen el objetivo de la lección de hoy. Dice: para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Para que empecemos a anotar esto: los ejecutéis y viváis. El Señor dejó sus estatutos para que los ejecutéis y viváis. Número 2, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Sigue diciendo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así. Luego dice: guardadlos pues y ponedlos por obra. Y entonces subrayo: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. En otras palabras,
la sabiduría y la inteligencia iban a depender no solamente de tener los mandatos y los justos juicios, sino de ponerlos por obra. Eso nos lleva a la práctica. ¿Cuál es la razón? Mire, había el Señor dejado para ellos un sistema de leyes maravilloso, el más maravilloso de las naciones que les circundaban. Les había enseñado estatutos y juicios justos, sí, una parte de la lección que dice esto, pero su sabiduría y su inteligencia provenían de guardarlos, de obedecerlos. Y eso me lleva a mí a pensar algo, y es que cosas maravillosas Dios nos ha dado como pueblo. Y el Señor nos ha dado a nosotros cosas maravillosas, como por ejemplo, un maravilloso sistema de salud, al cual pocos prestan atención. Un maravilloso sistema doctrinal, del cual también muchos no estudian, no aprovechan. Una maravillosa misión, un maravilloso mensaje, que de igual manera muchos se están rehusando a compartir, a predicar. Entonces, el Señor ha dejado asuntos maravillosos en su pueblo, pero la inteligencia y la sabiduría de ese pueblo provienen si se guardan esos asuntos, esas maravillas, y se obedecen. ¿Cuál es la razón? La fe sin obras es muerta. Y había un párrafo allí que decía, toda la luz y toda la verdad no les harían ningún bien a ellos ni a los paganos que los rodeaban, si Israel no viviese esa verdad. O sea, Dios les había depositado a ellos justos juicios, una verdad importante, pero eso no le iba a hacer nada si ellos no vivían esa verdad. Entonces, hay tres preguntas allí que quiero a manera de reflexión. ¿En qué beneficias tú como cristiano a los que te rodean? Dios te ha puesto como cristiano en cierto lugar. ¿Cuál es el beneficio que esa gente que está a tu alrededor está recibiendo de ti como cristiano? Número 2, preguntémonos, si tú te vas de tu barrio, ¿la comunidad estará triste o estará feliz? ¿O ni se darán por sentado que te fuiste? Pensemos por un momento, si el Señor hubiese quitado a Israel de la tierra de Canaán, ¿cómo se habría sentido la tierra de Canaán, los vecinos, por el exterminio de Israel? Bueno, nosotros sabemos, en un momento, cuando vino el cautiverio babilónico, muchos de los vecinos se alegraron. ¿Y cuál era la razón? Israel no había hecho como el Señor le había mandado. Y esa es la razón. Otra pregunta, ¿qué cosas te ha revelado el Señor y aún no las obedeces? Porque probablemente vivamos aún en desobediencia contra alguna de las revelaciones que el Señor nos ha hecho. Y creo que allí está el llamado de la lección de hoy. Si tú vives la revelación que Dios te da, entonces tendrás sabiduría y tendrás inteligencia. Y Dios sigue haciendo provisión. Al final de la lección decía, Dios les proveyó todo tipo de oportunidades para que llegaran a ser la nación más grande de la tierra. Y es así, cuando usted lee el sistema levítico, cuando usted lee el sistema de salud, el sistema económico que el Señor les había dado, eran sistemas que si Israel los ponía en práctica, iban a ser prósperos en todas las cosas, prósperos materialmente, espiritualmente, en salud. El Señor les dijo, ustedes guardan todos mis mandatos, yo no les enviaré las enfermedades que le envié a los egipcios. Tampoco, también dice que siempre los pobres tendrían provisión. El Señor los bendeciría y les derramaría bendición hasta que sobreabundasen. Las razones por las cuales hoy no somos más bendecidos en salud es porque descuidamos el mensaje de salud que el Señor nos ha dado. No somos bendecidos económicamente es porque descuidamos la revelación del Señor a través de la Escritura en cuanto a los diezmos y las ofrendas.
Si no somos más bendecidos espiritualmente, es porque dedicamos poco tiempo al Señor. Entonces el Señor sigue hoy proveyendo a su pueblo oportunidades para llegar a ser una nación grande, para que hoy seamos más inteligentes. El Señor anhela que seamos nosotros los más inteligentes, que seamos más sabios, que seamos los más saludables, que seamos los más bendecidos. ¿Y cuál es la razón? Porque es que el Señor anhela que nosotros también hoy sigamos siendo la luz del mundo. Por eso Mateo 5:13 al 16, que es el texto que estaba allí al final, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y también dice, y vosotros sois la sal de la tierra. Somos los que alumbramos y damos el sabor a este mundo. Por eso cuando nosotros vamos a evangelizar, necesitamos pensar, ellos querrán ser como yo. Y esto es serio, porque a veces nosotros vamos a evangelizar y la gente no quiere ser como nosotros. Y por más bonito que sea el evangelio que nosotros transmitimos y justos los juicios y las leyes que nosotros les enseñamos, pero quizá la gente conoce nuestro proceder y va a decir, no, pero yo no quiero ser como ese cristiano. Yo creo que el cristianismo es algo mejor. Y entonces nos pasa lo de Israel. Israel tenía el sistema de Dios, hablaba de Dios, pero hacían prácticamente las mismas cosas que hacían la gente pagana. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos hoy en cuanto a esa elección como pueblo. Dios nos ha elegido, Dios nos ha dado todo, todo para nosotros, para que seamos grandes, para que lleguemos a ser admirados como pueblo y como individuos también. Pero, aquí viene el pero depende de la aplicación que nosotros le demos, de la obediencia, del hacer, no solo de la concepción teórica que tengamos, sino también ahora de la práctica que eso tenga en nuestra vida. Dios nos ayude a nosotros ser luz del mundo y a ser sal de la tierra también, y que podamos cumplir con ese sueño de Dios de tener un pueblo, de tener una familia, de tener un individuo que pueda traer el sabor a la gente que le rodea, que pueda traer la luz al mundo en oscuridad que le rodea. Y que esos estatutos y juicios puedan ser para nosotros esa fuente de sabiduría, no solo por la teoría que tengamos de ellos, sino también por la práctica que tenemos de ellos. Que Dios les bendiga y un feliz día para todos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta mañana. Gracias por el privilegio de permitirnos enfocarnos en ciertos aspectos de la lección, repasarlos y ayudarnos, Señor, a entender el gran compromiso que tenemos. Tú nos has depositado grandes verdades, grandes principios. Y a veces nos pasa, Señor, lo de Israel. Somos tan lentos y tan tardos para aplicar esos principios a nuestra vida. A veces desconfiamos de que ellos realmente nos vayan a traer bendición. Si alguno de los que estamos aquí en esta mañana hemos descuidado deliberadamente tus principios, ayúdanos. Ayúdanos para poder ser hombres y mujeres sabios y entendidos, ser un pueblo entendido, de tal manera que cuando vayamos a evangelizar a otros, ellos también quieran ser como nosotros. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.